Bienvenidos a una nueva clase en la que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la reinterpretación de la figura humana. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que para esto tiene que haber un equilibrio entre lo que es la realidad y la imaginación, y nos vamos a guiar bajo un principio en específico. Para poder deconstruir la figura humana, primero hay que saber construirla desde dentro. Entonces, analizando un poquito más, vamos a ver de dónde hay que partir. Se debe partir desde el conocimiento técnico y objetivo de la realidad del cuerpo humano, o sea, de realmente conocer cómo es el cuerpo por dentro en la realidad, aunque se busque intervenirlo de manera creativa y adjuntándole cierta personalidad. Parte del dibujo y de la parte artística de esto es poder dotarle de un cierto sentido de personalidad, de carácter, de significado a la figura humana más que solo replicarla. Y para ello es necesario conocer tanto la morfología, las características y comportamientos del cuerpo de una manera objetiva y clara para posteriormente interpretarla con un sentido específico que nosotros como artistas queramos darle. Algo que hay que tener en cuenta es que la distorsión de las formas permite una complicidad comunicativa entre obra y espectador. Esto se refiere a que a través de la distorsión, a través de la deformación o de la estilización de las formas o incluso de la abstracción de estas, nosotros podemos crear un canal de comunicación entre lo que es lo que nosotros hemos proyectado en una de nuestras piezas, la obra y el espectador, llegando a trascender hasta el subconsciente del espectador. Por ello hay que tener muy en cuenta el potencial que tiene la representación de la figura humana. En este caso, no se debe de confundir la reinterpretación de la figura humana con un desconocimiento de la figura humana. No es lo mismo deformar o estilizar la figura basándose en el hecho de que no se conoce técnicamente las proporciones, no se conoce cómo se comporta el cuerpo. No, la reinterpretación ocurre cuando ya esta modificación es intencionada por parte del artista y que tiene un fin comunicativo como parte de la pieza, estando incluso a veces o representando a veces un pensamiento en específico de una época, periodo artístico, estilo pictórico, así como una expresión de la voluntad. Es posible ver que durante toda la historia las representaciones de la figura humana han ido cambiando dependiendo del tipo de pensamiento de cada periodo, del tipo de objetivo que ésta tenga o del tipo de mensaje que desea transmitir. La deformación de la figura debe ir dirigida hacia lo que se desea representar, el sentimiento o sensación que se desea evocar en el espectador, sea negativa o positiva. Dependiendo de cómo se haga el trabajo con la figura humana, así va a ser cómo el espectador se va a sentir. Si se traslada la figura humana a través de formas, texturas o colores que psicológicamente o visualmente resulten agradables, así se va a percibir. Sin embargo, si se utilizan formas que resultan incómodas, que resulten desagradables, asquerosas, ese también va a ser el tipo de reacción que se va a buscar en el espectador y que se va a lograr conseguir. Por tanto, hay que tener siempre presente qué tipo de herramientas o de factores se pueden usar a favor a partir del concepto sobre el cual el dibujo se está respaldando. Ahora vamos a definir lo que es la expresión plástica. A esto le llamamos al hecho de otorgarle una vida, esencia o personalidad a una obra tras brindarle cierta autonomía, bajo el caso de que ésta tiene que poder expresarse o poder comunicarse por sí misma al momento de estar frente a un espectador, trascendiendo de lo figurativo a través de las formas, color, texturas, dimensiones, movimiento, formatos, atmósferas, y esto debe de ir complementado en compañía directa con la técnica. A pesar de que da la libertad de poder utilizar los recursos de manera más diversificada, no hay que olvidar el hecho de que al ser una intervención o una deformación intencional, no se debe dejar de lado la técnica. Siempre es algo que va a ir de la mano uno con el otro. En la actualidad, la diversificación de las técnicas ha permitido una mayor variedad en los lenguajes plásticos y conceptuales, hallando incluso nuevas formas de expresión que van más allá de la pintura, utilizando incluso el cuerpo del artista como canal de comunicación. No es exclusivo del dibujo o la pintura poder hacer una reinterpretación, sino que incluye los entornos digitales, incluye el lenguaje corporal, también incluye otras disciplinas como el teatro, el cine. Es algo que realmente trasciende a los medios y posibilidades que se tienen. Aunque esta siempre se ha estudiado de manera racional, analítica y lógica, la deconstrucción de esta ha influido en las siguientes generaciones, especialmente en la actualidad, donde hay muchos más medios para difundirlo, donde hay muchas más herramientas para crearlo y hay muchos medios sobre los cuales plantearlo. Ahora, en cuanto a lo que es la formación académica de esta originalmente se debe orientar hacia la enseñanza de la figura humana
hacia su comprensión, siendo de una manera dinámica y aplicada, refiriéndonos a que esta no debe quedarse, por decirlo así, a rajatabla, sino que debe de ser flexible, debe de ser adaptable y bajo un enfoque de una anatomía aplicada para diferentes propósitos, diferentes medios o diferentes interpretaciones. O sea, sabiendo de que el cuerpo es como tal un canal comunicativo al que se le puede sacar un total provecho. En esta también va intrínseco el ejercitar el grado de sensibilización e interpretación del artista. No es solo formar la parte técnica, sino también la parte sensible. Si se forma solo una de dos, no va a lograr hacerse una obra muy integral o tan profunda como se debería. Por tanto, siempre es necesario llevar ambas de la mano. Tal como funciona el conocer la figura de manera formal, es importante estar conscientes del cuerpo propio y de la presencia de los sentidos para la comprensión completa de estos, analizando el comportamiento y limitaciones del mismo, así como sus expresiones y dinámicas, tomando la realidad como referencia. ¿A qué nos referimos con el hecho de estar conscientes del cuerpo propio? Que es que nosotros podemos ser nuestra propia referencia, literal y figurativamente, en cuanto a cómo se comporta el cuerpo, cómo éste se mueve, las limitaciones que puede tener, el tipo de comportamiento o características que se pueden tener, y también de manera literal, de forma de que si no encontramos cómo dibujar una pose, podemos tomarnos fotos de prueba y tomarlos de referencia, o incluso si estamos dibujando al natural, poder hacer un esquema de las manos, poder hacer un esquema del cuerpo, dibujar viendo el espejo, etc. Parte de tener esa conciencia del cuerpo propio es poder asumir la personalidad que también se le puede asignar a este a través de los medios artísticos. Seguidamente, según lo que nos cuenta la historia del arte, es posible evidenciar muchos cambios durante los diferentes periodos que se han hecho en la representación de la figura humana. Esta ha tenido diferentes funciones, diferentes características, diferentes cánones, como se hablaba en la clase del canon y proporciones de la figura humana, y estas funciones han ido desde la parte ritual, religiosa y política, pasando por lo que es la representación fiel a la realidad y llevándolo hasta su estilización y abstracción en los periodos más recientes. Sin embargo, cada una de ellas tiene un punto en común y es que todas han tenido un propósito. Todas han representado un pensamiento, una ideología o un tipo de arte específico de una época, y eso ha abonado también a tener un registro antropológico de las sociedades. El arte es un canal comunicativo no solo a nivel de sensaciones y emociones, sino también a través de historia, a través de civilizaciones, a través de política y religión. Así también las metodologías para su enseñanza han cambiado, causando en ocasiones cierto descontento de los aprendices al no sentirse identificados con uno de estos métodos de enseñanza, llevándolo también a la creación de una diversificación y multidisciplinariedad. Al no estar todos satisfechos con las reglas que se establecen en cierto periodo, esto ha permitido que el ser humano se sienta en la necesidad de crear algo nuevo, de cambiar lo preestablecido y de crear nuevas maneras de representarlo y de comunicarse. Por tanto, este pensamiento de curiosidad y de cambio ha causado que la figura humana venga evolucionando y venga cambiando constantemente a través de la historia. Algunos ejemplos que podemos tener es, por ejemplo, en la primera imagen que vemos un dibujo muy académico, muy figurativo, muy bien proporcionado y semejante a la realidad. Sin embargo, ya cuando pasamos a otro tipo de movimientos como lo pueden ser el cubismo, el surrealismo, el abstraccionismo, podemos ver cómo las formas se abstraen, se distorsionan o incluso puede haber adición o sustracción de formas que ayudan precisamente a tener un mayor valor significativo para el espectador. Así como también podemos ver que en el caso de la pintura rupestre, cuando se pintaba en las paredes a manera de ritual para poder realizar la caza, pasando a periodos muy diferentes donde las formas del cuerpo se reducen a lo que son figuras geométricas, a lo que son esquemas, a lo que son líneas, a simplemente formas o colores, en contraste siempre con lo figurativo. También tenemos que se puede variar en gran manera con lo que es color, texturas, medios, técnica, pasando incluso desde el modelado 3D, la fotografía, la caricatura, la ilustración. Todos estos son medios diversificados en los que todos pueden ser utilizados a través de la figura humana y la figura humana a su vez puede ser usada a través de ellos. Así como también está el caso de la escultura, donde no es necesario representar de manera fiel a la realidad el cuerpo, sino que realmente depende mucho del tipo de intención que haya detrás de este, tal y como se puede ver dentro de las imágenes de ejemplo.
tal y como lo hemos visto, este puede ir desde la manifestación a través del dibujo sobre papel, la pintura sobre lienzo, madera, la pintura mural, la animación, el modelado 3D, la escultura monumental, el uso de la realidad virtual. Todos estos son medios posibles para poder llevar un mensaje a través del cuerpo. Y realmente no son los únicos, sino que hay una lista enorme de cómo pueden manifestarse a través del arte. Todos ellos tienen en común lo que es la diversificación de los medios, las técnicas y los soportes en beneficio de su carácter comunicativo. Ahora bien, dentro de los ejercicios de práctica para poder comprender mejor la figura y su comportamiento están los ejercicios de secuencia de movimiento, que estos son básicamente representar una sola acción, como puede ser caminar, arrojar agua, subir gradas, hacer un salto, levantar algo del suelo, etc. Pero todas estas acciones están compuestas de diferentes marcos o frames, los cuales pueden ser representados a través del dibujo. Es descomponer una acción a través de los diferentes movimientos que se pueden tener dentro de la misma. En el ejemplo de la izquierda podemos ver a una mujer que simplemente está subiendo gradas. En el ejemplo de la derecha es una persona lanzando agua. Y así hay muchas otras secuencias que pueden ser replicadas. Y la recomendación de esta clase para esto es realizar 2 inicialmente que ayuden a comprender un poco lo que es el movimiento. Esto siempre tomando referencia ya que es parte de estarlo aprendiendo. Y para poder tener una mejor perspectiva de cómo es el movimiento para su comprensión. Luego están los dibujos de torso, que a pesar de ser una misma construcción para todos los bocetos, según el movimiento o la posición que se tenga en la referencia o al momento de replicarlo, incluso si se está trabajando con un modelo al natural, es diferente. Los pliegues de la piel, el movimiento de los brazos, la perspectiva de la cadera o la espalda, la posición de los hombros también dependiendo de la emoción o de la actitud que se tenga. En fin, son diferentes las formas en las que un mismo elemento del cuerpo, como lo es el torso, se va a ver dependiendo de la pose a la que se está referenciando. Y luego está realizar bocetos de reinterpretación en las que también se puede utilizar referencias de poses ya específicas si aún se está aprendiendo o puede salir totalmente de la imaginación. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que se dijo previamente, que es que no se debe abandonar la técnica dentro de estas reinterpretaciones, sino que la técnica debe ser usada a favor del mensaje. Para practicar es necesario incluir al menos la mitad del cuerpo, si no es que cuerpo completo, y este puede ser deformado, estilizado, abstraído y teniendo en cuenta que la libertad para el uso del color, forma y textura está presente. Su mayor carga a nivel visual debe de ir en lo que es el concepto y la expresión de la misma sin abandonar la técnica. Sin más que decir, nos vemos en una próxima clase.